Ya, entonces jóvenes, con respecto al laboratorio que tenemos que terminar hoy día, que es la parte ya final de la implementación en la nube, de lo que son los servidores de almacenamiento, servidores de aplicación y servidores de base de datos, eh, tenemos ya que tener lo que es la instancia WS, el Ubuntu Server, que lo tenemos configurado de la semana anterior. De hecho, en la unidad 3 tienen una carpeta donde está el material que vamos a trabajar hoy día. Está el video de la semana anterior donde grabamos toda la implementación. Está también la Raspberry, la Raspbian, que es un OVA de una máquina virtual que tenemos para el bloque final de la clase. Implementarla también como un repositorio o un servidor local, como una niebla, así como lo hacemos con la Raspberry física. Y así tener también la posibilidad de quien no tenga una Raspberry física lo puede hacer en una máquina virtual. ¿Ya? Así que lo vamos a probar cómo funciona. De hecho, el trabajo que estábamos haciendo nosotros con la aplicación, que guardamos datos, ¿cierto? O sea, una Raspberry, lo podemos hacer aquí mismo. Entonces, desde mi aplicación, desde mi tablet, puedo mandar el dato a la Raspbian, que va a ser una Raspberry virtualizada, y finalmente esa Raspberry virtualizada nos debería enviar a la instancia de AWS, ¿cierto? Así el repositorio final. Ya, recopilo los datos locales y después los envío a la nube. Y para ello, estamos mencionando mucho lo que es un servidor, ¿cierto? LAMP, ¿ya? Entonces, ahí la pregunta es, ¿conocen lo que es un servidor LAMP? ¿O no he escuchado hablar de lo que es un servidor LAMP? Ya. LAMP es una sigla que se le denomina a cualquier instancia que tenemos nosotros en la nube, en la cual tiene ciertas configuraciones o características. Lo que hicimos la semana anterior es un servidor LAMP, ¿ya? LAMP significa, la L es de que tenemos como base un sistema operativo Linux, ¿ya? Que tenemos un servidor web para poder montar los scripts, por lo tanto sería Apache, ahí está la sigla, L, Apache. El M representa el motor de base de datos, que puede ser MariaDB o podría ser también MySQL. Y por último, la P representa el lenguaje de programación que tenemos implementado para trabajar, que puede ser PHP o puede ser Python. Entonces ahí tenemos la sigla completa, por eso hablamos nosotros de un servidor LAMP. Entonces, un servidor LAMP preparado para trabajar. ¿Ya? Linux, un Linux, que puede ser el Ubuntu Server, un CentOS, un Red Hat, alguna distribución similar de tipo servidor, el servidor web, que es Apache, los motores de base de datos y finalmente los lenguajes de programación. ¿Ya? Nosotros preparamos esto, ¿cierto? Linux, Apache, MySQL, PHP, ¿cierto? Igual instalamos el lenguaje Python y también podemos instalar igualmente el otro motor que es MariaDB para tener ambos asociados. ¿Ya? Ahora, con ello, nosotros vamos ahora a hacer la parte final. De hecho, los comandos, si no los tenían, se los subí a la misma carpeta para que dispongan de ellos. Ahí está, comandos dice Ubuntu, los que hicimos el otro día. Ahí están todos. ¿Ya? Ahí están todos. Y de hecho, revisa el archivo y está todo la instalación completa. Estos comandos yo los saqué con un comando, ¿se acuerdan con cuál? Con History. Hice un History, ¿sí? Y copié la consola y la pegué en un blog de notas. Entonces ahí tengo todos los comandos hechos. Si a ti te lo olvidan o no has preparado tu máquina, ahí está todo lo que tendríamos que tener. El update para actualizar el sistema operativo, el upgrade para instalar los paquetes descargados, bajar el cortafuego, ahí está el sudo ufw disable, detener el cortafuego de Linux, ahí limpiamos después la pantalla, después instalamos el lenguaje PHP, luego instalamos el lenguaje Python, ahí limpiamos nuevamente, después instalamos el servidor web, Apache 2, después instalamos el servidor FTP para subir archivos que es BSFTP, después instalamos el motor que es MySQL Client y MySQL Server, las dos partes, y revisamos el estado y ejecución del servidor de base de datos con el systemctl status. Hicimos aquí un systemctl status bsftpd para revisar el servidor de archivos. Y finalmente, o lo último que instalamos fue el gestor gráfico, que fue PHP Mojave. Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos el resumen de todo lo que implementamos para un servidor LAMP. ¿Ya? Linux, Apache, con MySQL y con PHP o Python. Para que tengan ahí su apunte. La gracia de los comandos, ¿cierto? Es que se almacenan en la memoria no volátil de la instancia, por lo tanto usted los puede revisar cuando quiera y ahí lo ocupamos aquí como un apunte, ¿cierto? Y lo subimos a la misma carpeta que estamos trabajando. Bueno, esto fue lo de la semana anterior, ahí también le subí los apuntes.
que teníamos que estar en la aula virtual, en AWS, ¿cierto? Conectarlos, descargar algunos paquetes, ya que era FileZilla y PuTTY. PuTTY, el gestor para conectarnos mediante SSH por consola, que si bien lo podemos hacer vía navegador, igual podemos hacerlo con la aplicación y podemos hacerlo también con PowerShell. Tenemos tres formas de conectarlo a la instancia. Y FileZilla Client era el gestor para poder subir archivos, ¿cierto? Y bajar archivos. Tenemos los programas adicionales que requeríamos. Ahí teníamos después la vista del servidor a través de la IP pública, de una instancia Linux, y luego teníamos la vista del servidor de base de datos para revisar si está en ejecución con PHP Mayari, ¿no es cierto? Un resumen de lo que tenemos hecho hasta ahora. Además subimos un archivo que se llamaba phpinfo.php, que era el script que nos permitía ver el estado de la instancia y si estaba todo instalado, ¿ya? Nosotros llegamos hasta esta parte, ¿ya? Hasta instalar el archivo phpinfo, lo subimos y fue un archivo de verificación, ¿ya? Lo otro que también trabajamos ese día fue el cómo podemos hacer nosotros una máquina automatizada. ¿Se recuerdan? Hacer en un script todos los paquetes a instalar que tú necesites, ¿ya? Y esto lo puedes, al momento de crear tu instancia, dejarlo ordenado en el orden correcto de instalación y la máquina se instala con esto, ¿ya? Así que usted también podría crear su propio script, ¿ya? En un bloc de notas, lo ejecuta siempre con el comando bin bash para que se entienda que es un script automatizado. Y por último, todos los comandos de instalación de lo que necesita según la instancia, porque lo hicimos con un CentOS, que era un Amazon Linux. Usted puede hacer lo mismo con un Ubuntu Server o por el que requiere, ¿ya? Es mucho más fácil, tengo todo listo, levanto la máquina un par de segundos, ¿cierto? Hacer su propio script, ¿ya? Y de hecho, para la prueba que va a venir después hay que hacer un script para tenerlo listo y levantar la máquina personalizada, para que ustedes ya lo tengan ahí implementado. ¿Qué más teníamos por acá? Teníamos también un archivo que decía usuario root, que es donde nosotros aprendimos a crear los usuarios en el gestor de base de datos. Una vez que estaba ya listo el gestor, entramos primero con el usuario de base de datos, que es un usuario root, que no confundir con el root del sistema operativo, y luego creamos un usuario, ¿cierto? Aquí creo un usuario que se llama pi, ya, clave pi, y luego me mostraba, ¿cierto?, en la terminal que estaba creado el usuario, y finalmente le daba todos los permisos y privilegios para que su usuario pudiese crear base de datos, tabla, hacer consulta, etc. Ahí con el grant or privilege, el comando, ¿cierto?, que tenemos también por acá. Y finalmente reiniciamos el servidor de base de datos y ahí podíamos entrar finalmente a nuestra instancia, ¿cierto?, en la parte de base de datos. Todo eso está hecho ya. Están ahí los materiales de apunte o apoyo para que lo vuelvan a repetir en caso de que no lo tengan. Entonces, como tenemos hasta esta parte, de hecho voy a levantar mi instancia, voy a revisar nuevamente lo que tenemos. Vamos a hacer la parte final ahora, que sería implementar un sitio, ¿ya? Vamos a levantar un sitio, una carpeta remota, subir los archivos correspondientes, crear la base de datos y probar que funcione como servidor, en este caso en la nube, ¿ya? Así que para ello, para terminar esta última parte e instalar también el script que tenemos pendiente, voy a iniciar mi sesión en AWS. ¿Ya? Importante respaldar las claves, ¿cierto? Los par de claves. Son para nosotros las claves de acceso o claves cifradas de nuestra instancia. Así que la tengo respaldada también mi par de claves. Y como la voy a necesitar ahora para conectarme, la voy a tener ahí a mano. Era iot.pem y .ppk, los dos archivos que requería.
Entonces, proceso de conexión ahora a la instancia, levantarlo en laboratorio y ingresar a la instancia en ejecución, que es la que vamos a ocupar en la Ubuntu Server. Ya la otra que hicimos de ejemplo no la vamos a utilizar, así que no es necesario que la inicien. Ya la pueden detener, que fue la segunda instancia automatizada. Solamente la primera, que el Ubuntu Server, el que hicimos a mano. El que hicimos cierto paso a paso. Entonces ahí tenemos las dos instancias, una que fue la que creamos manualmente, la otra la hicimos automatizada. Tenemos los dos par de claves también, que uno es el que creamos nosotros, el otro el que viene por defecto. Y lo mismo estaba con los grupos de seguridad. Había un grupo de seguridad que venía por defecto, el otro fue el que creamos nosotros. Ya la idea es que, o la ventaja es que si nosotros creamos nuestro propio grupo de seguridad, nuestro propio par de claves, lo hacemos personalizado. ¿Ya? El grupo de seguridad tiene los puertos, tráfico necesario de entrada y salida de la instancia, y en el caso del par de clave lo trabajamos también personalizado con un nombre que nosotros lo identifiquemos para usarlo en toda nuestra instancia. Ahora, ¿se pueden usar los que vienen en Amazon? Sí, se pueden, ¿cierto? El archivo par de clave y el grupo de seguridad se pueden usar, pero la gracia de ellos es que vienen preconfigurados, entonces no es como nosotros lo queremos, es mejor uno hacer su propio archivo, su propio par de clave y su propio grupo de seguridad. ¿Ya? La instancia, siempre recuerden que cuando ustedes inician los laboratorios, todas se levantan, ¿cierto? Todas inician al mismo tiempo. Así que es importante ir apagando las que no ocupe, ¿ya? Si tú tienes 10 o 20 instancias, todas se van a iniciar, ¿ya? Y entonces empiezan a descontar ahí tus saldos. En este caso, la instancia número 2, que era el servidor que hicimos al final de la clase, no lo vamos a ocupar, que era el Amazon Linux, que era un CentOS, y solamente vamos a trabajar con el primero, que era el Ubuntu Server, que es el que hicimos a mano, ¿cierto? Es el que para nosotros es requerido. ¿Ya? Está asociado a un grupo de seguridad que tiene todos los puertos abiertos, todo el tráfico, ¿cierto? Todas las IPv4 a IPv6 de entrada y de salida, y también tiene asociado el par de clave que fue el que creamos nosotros mismos, ¿ya? Y que tienen que tenerlo disponible cuando se requiera. Así que importante no perderlo, ¿ya? Respaldar ese archivo .pem y .ppk. Como ya estamos, ¿cierto?, en esta etapa, voy a conectarme ahora a través del IP pública de la instancia para que revisemos lo mencionado. ¿Ya? Y la pregunta es, chiquillo, ¿cuántas direcciones IP tiene una instancia? ¿Tiene una o más de una? Tiene dos, ¿cierto? Dos direcciones IP. Una de una tarjeta privada y otra de la dirección de la tarjeta pública. ¿Ya? La pública es para que nosotros accedemos desde el exterior hacia Amazon, y la privada es para comunicación de la instancia con otra instancia dentro de tu mismo grupo. ¿Ya? Pero nosotros requerimos la IP pública. Segunda pregunta. A ver si se recuerdan. ¿La IP pública siempre es la misma? Estática, ¿no? Siempre cambia, es dinámica, por lo tanto, cada vez que tú inicias tu instancia, la IP es diferente. Entonces hay que mantener, ¿cierto?, o recordar ese punto. En cambio, la privada siempre se mantiene porque es estática. La IP pública es dinámica. ¿Ya? Entonces, primero, una prueba de conectividad, ¿cierto? Un ping a la IP pública. Siempre probar antes de comenzar cualquier laboratorio. ¿Ya? Listo. Responde el ping a la IP pública. Después de eso, ya me puedo conectar, ¿cierto? Hacen un ping a la IP pública. PowerShell o línea de comando, da lo mismo. Y luego conectar, ¿cierto? Para conectar tenemos tres formas para hacerlo. Una de ellas es que nos conectemos a través del mismo navegador, ¿cierto? Aquí mismo, en el cual AWS abre una segunda ventana y ahí trabajamos en la misma terminal, ¿cierto? A través del navegador web. Si no nos funciona esta, ¿cuál sería la segunda opción? Si no, pues puedo conectar la instancia SSH con PuTTY, ¿cierto? Ahí requiero PuTTY, ya, el programa PuTTY, poner la dirección IP pública, claro, y tener el archivo de conexión PPK, ¿ya? Y por último, si no me funciona ninguno de los anteriores, lo puedo hacer también por PowerShell, ¿cierto? En caso de Windows lo pueden hacer por PowerShell,
¿ya? A través de la PowerShell, copiando el mismo código que me muestra aquí, donde está, ¿cierto?, la sintaxis correcta, ssh-i, ¿ya? Lo copio y lo pego en la PowerShell, donde indica el nombre del archivo PEM, el nombre del usuario del servidor, la dirección IP del servidor, ¿ya? Entonces tengo tres métodos. Si me encuentro con algún problema, por ejemplo, de acceso en alguna red donde no pueda entrar a través de uno de los puertos, lo puedo hacer con el paso 2 o paso 3. En este caso, lo vamos a hacer directamente aquí desde el navegador, ¿ya? Y como nos conectamos a la instancia en Amazon, no requiero el archivo PEM y PPK, porque está en Amazon. Entonces, conectar y cargamos. Y en caso contrario, entramos con la otra alternativa. Por PuTTY o por PowerShell. ¿Ya? Aquí entonces pasamos y estoy conectado directamente por el navegador. ¿Ya? Estando en la instancia, entendiendo que ya tiene todo instalado, ¿cierto? Todos los pasos que tenemos predeterminados. Nos cambiamos a usuario root siempre, ¿cierto? Como superusuario. ¿Cuál es el comando? Sudo. Claro, superusuario. Sudo. Y a continuación, yo les recomendé siempre hacer algo en la instancia. Hacer algo cada vez que tú lo inicies. Un update. Siempre actualícela. Esta semana han ocurrido una cantidad de ransomware, chiquillos, en empresas chilenas y en todo el mundo, en varias empresas de telecomunicaciones, empresas, ¿cierto?, comerciales, bancos. Entonces, eso pasa porque muchas veces hasta los parches de seguridad ya no están actualizados dentro de los mismos sistemas operativos, ¿ya? Y eso hace que un archivo malicioso, un ciberdelincuente, te encripte uno de tu archivo, como no tiene los parches de seguridad, toda tu información es encriptada, ¿cierto? Y ahí se cobra después un monto. Así que un apt-get update, siempre acostúmbrense a hacer esto, ¿cierto? Un apt-get update. ¿Ya? Para ver si hay nuevos parches de seguridad o actualizaciones. Debería hacer todos los días hacer un apt-get update. ¿Ya? Y luego que lo encontró, ¿cierto? Te va a decir una cantidad de megabytes que tiene. ¿Qué hay que hacer para instalarlos? Un upgrade, exactamente. Luego de actualizarlos, un upgrade. ¿Ya? Ahora, para nosotros, chiquillos, para ejercicio, como lo estamos trabajando, si nuestra máquina si llegase a infectar o le pasa algo, no tenemos tanto problema. Pero imagínate que esta máquina es de producción y está en una empresa y estás compilando datos, ¿cierto? Es importante que esté protegida. ¿Ya? Entonces, después de haber hecho el update, hago el upgrade y instalo, en este caso, librería o paquetes o parches de seguridad disponibles y que me van a servir para proteger la instancia. ¿Ya? Todos los días hacerlo por lo menos al empezar a trabajar en el servidor. ¿Ya? Todos los días. Y escucho hartos, por ejemplo, de MySQL, me dice por ahí partes de seguridad, del servidor Apache, de Python, así que ya estas cosas que era necesario actualizar. ¿Ya? Para que no presente vulnerabilidades a futuro mi instancia. Y justamente encontró de MySQL, así que la está instalando y está inicializando ahí el servidor de base de datos para poder configurar correctamente esos parches de seguridad nuevos, ¿ya? Que son críticos, muy críticos. Ya, ahí está. Para revisar efectivamente si están en ejecución, recuerden sus servicios, se usa el comando system ctl status, ¿cierto? Y ahí usted revisas si está Apache en ejecución o MySQL en ejecución, ya, para ir corroborando. Voy a revisar, por ejemplo, MySQL con el comando systemctl status. Ya, estamos haciendo como un resumen bien acotado de la semana anterior. Ya, ahí está. Y me dice que está correcto el servidor de base de datos. Perfecto. Voy a revisar el servidor web también. Un systemctl status Apache 2. Revisarlo. Y también dice que está ok. ¿Ya? Ok. ¿Por qué les recomiendo que revisen? Porque cuando se hacen actualizaciones, muchas veces los servicios pueden quedar abajo o detenidos. Entonces hay que inicializarlos manualmente. Y el otro servicio que quería revisar era el servidor FTP
que se llama BSFTPD, también con un systemctl status, para comprobar que también está activo. Perfecto. Entonces, teniendo las tres cosas, el servidor de base de datos listo o ejecutándose, el servidor web Apache ejecutándose y el servidor FTP también ejecutándose, puedo continuar. Ya. Systemctl status, ¿cierto? Y el nombre del servicio que tú quieres probar. Ya. Ejecuta el history para revisarlo. Ahí tienes todos los comandos anteriores. En caso de que se olvide alguno, lo vuelve a revisar. ¿Ya? Y el bloc de nota que les dejé también con todos los comandos. En la misma carpeta donde están los archivos que bajamos, ahí está copiado. Siempre existe el status para comprobar que algo esté funcionando, ¿cierto? Sí. ¿Ya? En el caso que hubiese estado inactivo el servicio, lo levantamos con start, ¿cierto? Systemctl start y el nombre del servicio, ¿ya? Por algún motivo puede haberse detenido un servicio al instalar una actualización. Puede pasar. Ya, estamos hasta ahí. Creo que está correcto casi todo. Así que eso va a permitir que pueda ver el servicio web ahora en un navegador y luego el servicio de base de datos y con FileZilla poder subir los archivos que nos faltan. Las tres cosas. Entonces, para corroborar el servicio web, lo voy a hacer a través de la IP pública. ¿Ya? A través de la IP pública de la instancia. La IP pública de la instancia que comprobamos un rato atrás. Y comprobar, ¿cierto?, que se levante el servicio web y pueda ver el archivo que hicimos de muestra que se llamaba PHP info, ¿ya? Que subimos a la carpeta raíz del servidor, que era la var www HTML, ¿cierto? El archivo PHP info, que es el archivo que está en esta ruta, que lo subimos por FTP. Está en la ruta var www HTML y ahí está el PHP info, ¿cierto? ¿Para qué era ese archivo? ¿Qué hacía ese archivo? Cumplía algo, una función súper especial. Y todo lo que tengo, y todos los servicios y paquetes instalados. Entonces, cuando yo cargo el servidor web, puedo ver el archivo. Lo pincho y se abre el archivo. Por ejemplo, ahí yo les dejo mi ruta, pueden ver el mío, por ejemplo. Ahí está mi IP. De mi máquina, 50 17 20 60 ¿cierto? Y me debe mostrar todo lo que tiene mi servidor, versión del sistema operativo, el kernel, ¿ya? Información de cuánto tiempo lleva en ejecución, etcétera, ¿ya? Entonces ahí me dice que está todo por lo menos ok, ¿ya? Dice que es un kernel Linux estoy usando, aparece la dirección IP, que está en Ubuntu, el servicio Apache, las carpetas del lenguaje, versión de Apache, versión de PHP y toda la información necesaria que usted requiere conocer para su servidor, ¿ya? De la nube. Está todo ok, dice. Me indicaría, ¿cierto? Si falta alguna extensión o algo en rojo ahí, me diría una alerta. Pero está todo por lo menos andando. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es, adentro del servidor, crear un directorio nuevo, para que subamos el sitio de prueba que vamos a configurar, ¿ya? Entonces, requiero dos cosas. Crear una carpeta en el servidor, que le voy a dar todos los permisos. Luego, tener descargado el sitio de prueba, que lo tenemos en el aula virtual, descomprimir los archivos, editarlos y finalmente subirlos al servidor mediante FileZilla, ¿cierto? Entonces vamos con lo primero. Lo primero va a ser crear una carpeta, ¿ya? En la instancia, en la ruta var www HTML y dentro de HTML vamos a crear esa carpeta, ¿ya? Entonces, ahí está la ruta var www HTML y dentro de HTML creo un directorio con el comando mkdir, ¿cierto? Mkdir, estando dentro de HTML, mkdir, ¿ya? Y nuestro directorio se va a llamar test5, ¿ya? Test5, ya que es como el ejercicio 5 de prueba que llevamos nosotros. Si recuerdan, el 4 era el que hicimos el Raspberry y ahora el 5. Test5, mkdir test5, ¿ya?
A esa carpeta que acabamos de crear le vamos a dar todos los privilegios. ¿Cuál es el comando? chmod, ¿cierto? 777 T5. ¿Ya? Le damos todos los privilegios posibles. chmod 777 test5. ¿Ya? Que es el nombre del directorio. Cuando ejecuto un ls, me lo muestra, ¿cierto? Ya está con permisos totales, ¿cierto? Perfecto, está lista la carpeta, por lo menos en el servidor, la que vamos a ocupar. Si quiero revisar el detalle de los permisos, porque ahí me dice, oye, sé que tiene permisos, pero ¿cuáles serán? Por ejemplo, ejecute el comando ls menos als, ¿ya? Menos als, y ahí le va a salir el permiso total de la carpeta, directorio o archivos que usted tiene en ese nivel, ¿ya? ls espacio guión als, y ahí está. Y dice que tiene todos los permisos de lectura, escritura y ejecución, ¿cierto? RWX, RWX, RWX. Por lo tanto, está usable el directorio para poder subir, bajar archivos, editar y lo que queramos hacer. Listo el primer paso. Listo el primer paso. El segundo paso es ahora subir adentro de esa carpeta llamada T5 nuestro ejercicio, ¿ya? Nuestro ejercicio, que está en el aula virtual. Entonces, en el aula virtual, recuerden que tenemos un directorio que se llamaba material, taller, IoT, esa carpeta que estábamos trabajando. ¿Ya? Y adentro hay una carpeta comprimida que se llama test5.rar para que la descargue a su computador. ¿Ya? La vamos a editar y luego la vamos a subir a ese directorio que acabamos de crear. Para que lo baje, descomprima todo y vamos a revisar, ¿cierto?, los archivos en un momento más. Ya, entonces descomprimimos la carpeta y esa carpeta tiene varios archivos que vamos a ocupar ahora para nuestro proyecto, ¿ya? Este ejercicio de prueba. Vamos a separar unos archivos, ¿ya? Unos archivos para diferenciar los cuáles son los que pertenecen al sitio y cuáles no. De hecho, de todos los archivos que tenemos acá, vamos a subirlos todos, ¿ya? Todos, menos el archivo que se llama PHP insertado, que es la base de datos, es un archivo .sql, ¿ya? Por seguridad nunca se sube el archivo base de datos al mismo directorio, estoy mostrando la base de datos. Y el otro que no se sube tampoco, que lo vamos a explicar después, es un archivo que se llama robots, el robots.txt, ¿ya? Esos tienen que quedar afuera, ¿ya? O en nuestro PC, porque tienen que ir en otra ruta. Todo lo demás menos esos dos, el que se llama robots y el que se llama .sql, ¿ya? Entonces, ¿cómo los subo? ¿Ya? ¿O cómo los trabajo? Necesito ahí, ahora, tener el programa FileZilla, ¿ya? FileZilla para generar la conexión y poder subirlo, ¿cierto? Recuerden que para hacerlo hay que hacer un procedimiento donde necesitamos ¿qué archivo? El punto ppk, ¿cierto? El archivo ppk. Necesitamos el archivo ppk. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que debo hacer acá, en FileZilla, es tener los datos necesarios, que son la IP pública, el usuario, el puerto y el archivo ppk, ¿ya? Para poder conectarnos y poder, ¿cierto?, subir el contenido. Así que ahí, anímense, chiquillos, a tener el archivo ppk a mano. Teníamos dos archivos, el PEM y el ppk, que son los archivos de conexión. Así que los vamos a necesitar ahora. Yo los tengo, el IoT-PEM y el IoT-PPK. En FileZilla, ¿cierto?, generamos un gestor de sitio que es poder almacenar estos datos, ¿ya?
Ahí genero un nuevo sitio. Lo voy a llamar aquí el AWS. ¿Ya? Y los datos a configurar son los siguientes. El protocolo a elegir era el SFTP. ¿Ya? SFTP. Luego venía el puerto. ¿Cuál era? El 22. Luego, en servidor, viene la IP pública de la instancia. La IP pública. Así que ahí, toma la IP pública, ¿cierto? IP pública. Y nos falta el otro valor. ¿Cuál era? El archivo, ¿cierto? Entonces cuando me está preguntando el Paxita, ¿qué debo seleccionar? Aparte de la IP pública, el puerto número 22, el protocolo SFTP, debo decirle archivo de claves. Archivo de claves. ¿Ya? Archivo de claves. Y ahí, cuando me dice archivo de claves, me va a pedir dos datos. Uno de ellos es el nombre del usuario del servidor, que es Ubuntu. ¿Ya? Ubuntu. Está en la conexión misma. Aparece cuando nos queremos conectar. Y el otro dato es el archivo PPK. Así que hay que buscarlo ahí en examinar y cargarlo. Por eso es importante que los tenga a mano respaldados porque los va a ocupar muchas veces. El archivo .ppk. Y ahí tendría los parámetros de conexión. SFTP el protocolo, la IP pública, el puerto 22, método de acceso, par de claves, archivo de claves, usuario Ubuntu y el archivo como tal. Y ahí le digo conectar. ¿Ya? ¿Ya? Cuando genero la conexión, siempre me dice que bajo en un algoritmo de alto nivel, es una conexión cifrada y segura, le digo que sí, ¿ya? Y empieza a generar la conexión, ¿ya? Se empieza a generar la conexión. Y si nos vota, ¿no es cierto?, lo vamos a cambiar en caso de cualquier cosa. ¿Ya? Tenía un archivo que se llamaba igual, pero es idéntico como el nombre, pero no como código, ¿cierto? Entonces se llama igual que el anterior. Ahí está. Conecta, veo las carpetas del servidor y veo las carpetas locales. ¿Ya? Entonces, en el lado del servidor, debo buscar la ruta, recuerden que hicimos un rato atrás, que sería var www.html, ¿cierto? T5. Ahí debo entrar y ahí voy a guardar mi archivo, ¿ya? Dentro de T5. Todos menos el que se llama robots y todos menos la base de datos. ¿Ya? Entonces ahí busco var www.html T5. Ahí está. Dentro de T5. Entonces, necesito enviar los archivos adentro de esa carpeta que acabamos de mencionar. Vamos a buscar por acá, por acá. En mi carpeta llamada T5. Y la tengo. Y la puedo llegar y arrastrar para acá, ¿cierto? O pasarla desde la ventana de búsqueda. ¿Ya? Puedo hacerlo de las dos formas. Ahí está T5. O la puedo hacer directamente de acá. Pero antes de que subamos los archivos, ¿ya? Vamos a editar algunos, ¿ya? Y los que vamos a editar van a ser el archivo que se llama dbconnex o dbconnex. Ese archivo lleva la información del servidor de base de datos
del usuario de base de datos y de la base de datos en sí, incluyendo también la dirección IP del servidor. Por eso tenemos que editarlo antes de subir, ¿ya? Así que lo abrimos con un bloc de notas, pueden abrirlo con un editor como Visual Core, el que usted quiera, ese archivo, el BDConnex, yo lo abrí con un bloc de notas, ¿ya? El BDConnex. Y ahí están van a estar las credenciales, perdón, que necesitamos subir. Vamos a cargar por acá. Dame un segundito, chicos, para que las carguemos. Entonces, en el archivo, yo les dejé con X los parámetros que tenemos que cambiar de conexión. Host va a ser la dirección IP del servidor, la IP pública. ¿Ya? Puede ser IP pública o IP privada. ¿Ya? Si yo lo dejo con IP privada, va a almacenar conexiones locales. Si lo dejo con IP pública, le puedo mandar los datos de cualquier lugar. ¿Ya? El usuario, que fue el que creamos de la base de datos la semana anterior, la clave del usuario que creamos también y el nombre de la base de datos. El usuario pi, claro, pi. Creamos un usuario que se llama pi. Vamos a definir. Primero, la base de datos se va a llamar T5, igual que nuestro proyecto. Ya, T5. El usuario que creamos ese día en la clase era pi, pueden haber creado otro para MySQL. El usuario de MySQL, recuerden, de la base de datos, chiquillos. ¿Ya? Si no lo recuerda, vamos a hacer después un usuario para que lo revisemos. ¿Ya? Clave pi. Y por último, la dirección IP. ¿Ya? Como les decía, puede ser tanto la IP pública como la IP privada. ¿Ya? IP pública como IP privada. Entonces lo voy a dejar con la IP pública. Ahora, entiendo que esta conexión, ¿cierto? Me va a funcionar mientras la máquina esté encendida, ¿cierto? Si después apago la instancia y quiero probar nuevamente esta conexión de base de datos, podré que volver a modificar los parámetros. Si no le pongo la IP privada, no necesito hacerlo. ¿Ya? Lo hice con IP pública. Ahora, ¿por qué lo hice con IP pública? La conexión, porque quizás yo quiero mandar datos de la Raspberry hacia el servidor de Amazon y que ya lo almacenen. Ahí necesito la IP pública. Pero si yo quiero mandar los datos directamente a Amazon saltándome la Raspberry, uso la IP privada, ¿cierto? Tengo las dos alternativas. Todo depende de cómo usted quiera plantearlo. Funciona igual. Entonces tengo la IP pública, el usuario de base de datos, la clave del usuario de base de datos y el nombre de la base de datos que se va a llamar T5. ¿Ya? Voy a guardar el archivo. ¿Ya? Lo guardo. Antes que lo subamos, vamos a ver cuál más vamos a editar. Del index que viene ahí, también ábranlo. Viene el archivo index, lo vamos a editar. ¿Ya? El archivo index llama al archivo que acabamos de configurar. Por lo tanto, llama a una función llamada include, ¿cierto? Include, dice, llamo al archivo BDConnect. Y con eso sabe cuál es la conexión. ¿Ya? El index. Y el index, yo lo hice como bien sencillo, le puse algunos datos, le puse, ¿cierto? Ahí como ejemplo. ¿Ya? Cómo insertar cierto registro desde una aplicación hacia el servidor. Para la parte de diseño usé un Bootstrap, ¿cierto? Para poner las hojas de estilo, ¿cierto? Y toda la parte más bonita, ¿ya? No le pongo mucho diseño a las aplicaciones, así que puse Bootstrap. ¿Ya? Hay unos mensajes, ¿cierto? Y el mismo archivo, index, también conecta y también va a tener un formulario que va a mandar datos a una tabla que vamos a ver ahora, donde va a almacenar un nombre, un apellido, profesión, estado y fecha de registro. Parámetros, ¿cierto? Parecido a lo que hicimos con el formulario de la aplicación, ¿se acuerdan de la prueba anterior? Parecido, ya. Entonces, la idea es que de aquí, de este archivo index, que conecta a nuestra base de datos, con el archivo connex, tenga un formulario para que mandemos mediante un inserinto datos a una tabla, ¿ya? De una base de datos que va a estar dentro del mismo servidor. Este archivo index va a ser las 4 funciones. Vamos a hacer lo que se denomina un CRUD, ¿cierto? Para poder insertar registro, borrar registro, actualizar registro y eliminar registro, ¿cierto? Un CRUD. Las cuatro tareas en SQL son select,
insert, delete y update, ¿cierto? Las cuatro cosas. De hecho, si ustedes revisan, vienen dentro del mismo archivo las cuatro funciones. A una tabla que se va a llamar TBL personal. Y ahí van a estar el usuario, apellido, todo lo que tenemos nosotros. ¿Ya? Que lo vamos a ver ahora, en el archivo SQL. ¿Ya? No, ¿qué más hacemos en el index? No hacemos nada más, solamente revisamos. Yo le puse taller aplicaciones IoT 2023, ¿cierto? ¿Ya? Etcétera. El archivo que se llama php insertado.sql es la base de datos, ¿ya? De hecho, usted si quiere lo abre, pero la idea es que no lo suba, porque aquí nosotros tenemos información igual relevante, ¿ya? Está la base de datos que vamos a montar ahora en un momento más y la tabla que vamos a montar. ¿Qué necesito que cambien ahora de esta base de datos, de este archivo SQL? Que lo hicimos igual que en el ejercicio cuando lo exportamos, ¿se acuerdan? Exportamos la tabla, la importamos después con PHP. Es lo mismo, yo hice la base de datos, la exporté y la dejé como ejemplo. Es un script, ¿cierto? Que viene listo, pero necesito que cambien lo siguiente en el script. Sabemos que la tabla se llama personal, pero ¿qué hay que cambiar aquí? El nombre de base de datos, ¿cierto? Cuando yo hice el ejemplo le puse sitio 1, ¿ya? Se tiene que llamar test 5. Test 5, ¿ya? Ahí viene la tabla que vamos a tener, se llama TV personal y tiene los campos. Un ID, un autonumérico, ¿cierto? Nombre, apellido, profesión, estado, fecha de registro. Es un formulario sencillo donde se registran datos y va a aparecer la fecha que está registrado el dato, ¿ya? Y el ID va a ser el auto implementable y clave primaria para ir diferenciando un dato con él. Súper sencillo, muy parecido a lo que hicimos nosotros como primer ejemplo en la aplicación en Android, ¿ya? Incluso leyeron unos datos, un inserinto y le metí datos, ¿se fijan? Ahí tiene unos registros ya para que no esté vacía la tabla, en realidad. Ya, esto estaría listo. Recuerden no subirlo, editarlo pero no subirlo. El archivo robot, ¿ya? El archivo robot. Este archivo quiero que lo abramos y lo expliquemos. ¿Ya? Este es súper importante en cuanto a seguridad. Este archivo tiene una función súper importante y que no todos los programadores la usan. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Este archivo, ¿dónde debe ir primero y qué es lo que hace? Cuando ustedes levanten en cualquier servidor web, deben indicarle en la carpeta raíz este archivo, deben crear este archivo que permite a los motores de búsqueda saber si tú le das los permisos necesarios para que lea tus directorios o no. ¿Ya? Todos los motores de búsqueda, todos, ¿cierto? Google, Bing, los de Yahoo y todos los que existan, usan unos scripts bajo un algoritmo que se llama Spider o arañas. ¿Qué hacen esto? Te hacen búsqueda y te buscan tu contenido de tus servidores. ¿Para qué sirve? Para que después tú aparezcas en la búsqueda y primeros lugares de ubicación cuando se hace una búsqueda en un motor. ¿Te has dado cuenta que de repente tú buscas algo y vas a ¿por qué esta información aparece en primer lugar? Ya aparece una descripción del sitio y cuándo fue modificada. ¿Ya? Estos spiders, estas pequeñas arañitas, lo que hacen es entrar a todos los sitios de todos los directorios de los servidores web del planeta y ver todo lo que hay dentro. Si tú este archivo no lo pones, ¿qué pasa con ello? Esto es como una llave, es una llave en tu puerta. Si no lo pongo este archivo, ¿qué pasa? Al contrario, todos pasen por. Vean todo lo que hay. ¿Y qué pasa si tú tienes fotos personales, tú en una, no sé, en tu servidor? No te extrañes que después del tiempo aparezca en imágenes de Google. Y te preguntas, ¿por qué esta foto si nunca la subí? Pero la dejaste quizá en una carpeta de un servidor. Cuando tú no das el permiso, los motores de búsqueda llegan y pasan y toman el contenido y lo leen. Lo leen. Ese es el objetivo. ¿Para qué lo hacemos? Aquí nosotros decimos qué queremos que lean y no lean los motores de búsqueda. Si tú quieres dejar información confidencial en un servidor que tú sabes que está ahí guardada, pero no quieres que nadie la lea, con estos permisos lo haces. ¿Ya? Lo primero que declaramos es el comando userAgent. Los agentes son estos spiders. Yo les voy a mostrar un ejemplo de un sitio real para que vean cómo fue programado. Entonces aquí yo, si yo le pongo el símbolo asterisco, le estoy diciendo todos los motores de búsqueda pueden ver el contenido, ¿ya? Esto tú lo puedes personalizar, yo le puedo decir Google Docs solamente, para que Google sea el único motor que vea mi contenido, ¿ya? Y el segundo es el comando allow o demi
para decirle, ¿te permito o te deniego? Si yo le digo allow barra, ¿qué le estoy diciendo? Todos los motores de búsqueda lean toda la carpeta HTML completa de mi servidor y todos los directorios que existan adentro. O sea, técnicamente estoy diciendo las puertas abiertas. ¿Ya? Yo le podría decir, Denny, aquí, no lean, pasen, pero no lean ningún contenido. Saben que están ahí los archivos, pero no los leen. Y nunca voy a aparecer en una búsqueda en internet. ¿Ya? O yo puedo personalizar. Saben que tengo 3 sitios web. Se llama sitio 1, sitio 2 y sitio 5. Pero yo quiero que solamente vean sitio 5. Que pondría aquí, allo, sitio 5, Denny, todo lo demás. ¿Ya? Entonces así yo voy dándole esos permisos de que entren los motores de búsqueda y vean mi contenido o no me vean. ¿Ya? Súper importante ese archivo. Veámoslo en un caso real. Po. Miren, lo habían visto antes, ¿no? ¿Sabían que existía? Ya. Miren, ejemplo, facebook.com/robots.txt y busquen cualquier sitio que esté hecho por un desarrollador experimentado por el archivo robot en la carpeta raíz. Miren, vamos a hacer el ejemplo. Ahí está. Lean el archivo robot de Facebook, de Twitter, de un sitio, no sé, comercial. Ahí está. ¿Dónde lo alojaron el archivo robot? En la carpeta raíz, ¿cierto? Robot.txt. Este es un archivo universal. ¿Qué hay en el archivo? Fíjense cómo lo personalizaron los desarrolladores de Google. Miren, el mismo archivo, pero fueron haciendo partes. User agent, aquí quieren dejar pasar. Apple Boot. ¿Qué carpetas tienen deshabilitadas? Para que no sean visibles por los motores de búsqueda. Carpetas que son importantes, porque hay librerías, por ejemplo, importantes, que no quieren que el código fuente sea público. Están ahí, pero no son visibles para los motores de búsqueda. Disalvo, fíjense. ¿Ya? Como fueron personalizando, fíjense que más abajo, a otro motor, por ejemplo. Ahora, esto permite que tú le das permiso a ciertos motores y tú te podrías preguntar, ¿por qué Google aparecen tanta cantidad de búsqueda y en otro motor aparecen menos? Por los permisos. Mira, a Bing, por ejemplo, a Discord Boot, a Google Boot. Entonces ellos hicieron cada uno personalizado para que cada motor de búsqueda o Spider vea ciertos contenidos y otros no. Pero, profe, si usted no le asigna a uno, ¿qué sucede con eso? Es todo visible. Todo visible. Por ejemplo, ahí le asignó a Google y Apple, a toda esa no le asigna a Google. Solo Google pasa. El user agent, tú le dices a qué motor quiere que te lea. Y luego, en la segunda línea, ¿qué permiso le das a ese motor? Sí. Si yo dejo Google, Google va a ser el único buscador que me va a encontrar. Google. Claro, solo Google. El único que me va a encontrar en el mundo. Y otro motor de búsqueda no voy a aparecer en la búsqueda de ellos. ¿Ya? Esto, en pocas palabras, es lo que se hace en la Deep Web. Cuando tú quieres hacer una web oculta, esto. La Deep Web no es nada diferente a un servidor web normal que un tradicional. Son exactamente los mismos servidores web, puede estar incluso en AWS montado. El tema está que yo me hago o no me hago público para que los motores me encuentren y no. Si yo quiero ser invisible para el mundo, ¿cierto? No quiero que ningún motor me encuentre, yo pondré archivos de mi servidor web y le pongo permisos todos denegados a todas mis carpetas. Claro, y tengo otras máquinas que igual, de las mismas características, y le doy permisos para que lea las carpetas. Entonces ahí te das cuenta cuál es la diferencia entre la web tradicional y la Deep Web. La Deep Web es una web oculta y simplemente se oculta con estos archivos. Nada más que eso, no es nada diferente ni nada raro. Esos son todos archivos que no son en servidor web. Todo lo que está en tu carpeta raíz dentro del HTML, todo lo que pueda estar. Entonces, por ejemplo, si ese archivo que estamos creando nosotros, si yo voy a mi servidor web, mira, esta es la carpeta raíz, la HTML. ¿Ya? La HTML. Y yo quiero que solamente cuando pase un motor de búsqueda, porque mi servidor web está en internet, vea solo esa carpeta y ninguna otra que yo tenga. En el archivo robot lo configuro. ¿Ya? Y le diría lo siguiente. Allow. Perdón, test 5. Ahí está, test 5.
Entonces le estoy diciendo a todos los motores de búsqueda del mundo solamente lean la carpeta T5. ¿Y qué quiero que hagan con las demás? Disallow, ¿cierto? Como decía ahí, disallow. Ahí está el archivo. Disallow. Entonces tú lo tomas de ejemplo y lo puedes hacer. Entonces, con lo que dice aquí, todos los motores de búsqueda del planeta solamente lean la carpeta T5 y todo lo que esté adentro del servidor dentro de esa carpeta. Y todo lo que esté alrededor, deshabilitado o invisible. Yo podría tener 1000 carpetas más, pero no soy visible en los motores de búsqueda. ¿Ya? Y eso hace que cuando tú buscas algo, aparezca. Para eso. Y tú te preguntas, ¿por qué esta foto aparece si nunca la subí? Porque un motor de búsqueda la encontró. Y tu archivo lo subiste en un servidor que podría haber sido de Mega, en un servidor, por ejemplo, de Dropbox, en un servidor de descarga. Ahí, lo mismo. La misma lógica, la misma lógica. Y por eso las fotos, fíjense en los álbumes de repente, dice ahí algo con los permisos. Mira, una tienda comercial, voy a hacer algo bien sencillo. Una tienda que compre todo, Paris.cl, ya, Paris.cl. Robots. Ya, las ofertas que tienen. Mira, fíjense lo que tiene Paris.cl, una página chilena, con programadores chilenos, y también tienen en la carpeta raíz robot. Pero fíjense cómo lo personalizaron. ¿Cómo lo personalizaron ellos? Mira. Ellos dijeron, user agent todos los motores de búsqueda, porque el símbolo asterisco es todos, pero fíjense qué carpetas dejaron ocultas. Estas son las del carro de compra. Porque lo más probable es que hay script importante que hacen la gestión con las tarjetas de crédito. Los carros de compra ocultos. Entonces, como en la tienda, ¿cierto?, se dedica a ver compra internet, no quieres que vean los scripts, sean visibles para el usuario ni para los motores de búsqueda, cómo están hechos. Store, por ejemplo, sí, es el carro de compra. ¿Ya? Y así, pues, así sucesivamente. Entonces, ahí tienen los motores para. Todo desbloqueado para otros motores. Fíjense que hicieron algo como que algunos motores los personalizaron y otros no. Para hacer que un archivo se vea es necesario ponerle anote. Exacto. O sea, tú sabes que está el archivo ahí, pero para los motores de búsqueda eres invisible. Eres invisible en internet, eso se refiere. No es que el archivo desapareció, sigue ahí. No se puede encontrar. En ninguna búsqueda eres indexado. El término se llama indexación. Si no estás ahí, eres invisible. Por eso se habla de la Deep Web, que para encontrar un archivo, dices una ruta en un archivo que está en un servidor de la Deep Web, tienes que usar, por ejemplo, un navegador como Tor, por ejemplo, porque no estás indexado en esta búsqueda, entonces tienes que buscarte de otra forma. Por eso. Pero es simplemente esa sutileza, el archivo robot. Así que empiecen a aplicarlo, chiquillos. Yo les dejé el ejemplo, tú lo puedes editar, lo puedes montar. Ahora, ¿dónde debe ir el archivo robot? ¿Dónde debe ir el archivo robot? La pregunta era, ¿adentro de la carpeta del sitio web o debe ir en la carpeta raíz del servidor? En la carpeta raíz. Entonces lo debo subir a la carpeta raíz. Aquí, suelto en la carpeta raíz. Dentro del HTML, exactamente. Ahí yo lo hice así. User agent, pasen todos y solamente lean la carpeta llamada T5. Y todas las carpetas que yo tenga, me despreocupo porque van a ser invisibles, ¿ya? Para los motores. Guardo el archivo y lo voy a subir. Pues ahí está. Debe ir la carpeta raíz, debe ir afuera. Entonces, ¿cómo quedó ahora? Yo lo puedo revisar esto. Ahí está mi servidor y el archivo robot. Entonces, esto es lo que leen los motores de búsqueda. Ahí está con mi IP pública y el archivo donde se ubica. IP pública, archivo robot. Entonces, pasan, dicen, ¿qué permiso hay en este servidor web? Ah, solo esa carpeta, leamos contenido de esa carpeta, nada más. Y el resto no sabe que existe. En la carpeta pública o raíz del servidor. Tiene que ir dentro de HTML. En la raíz de HTML. Si eso se utiliza como, por ejemplo, si yo subiera otra carpeta y no pusiera eso. Esa carpeta tú sabes que está ahí, pero nadie más la ve.
Ah, o sea, Tú tienes que editar el archivo robot y darle allo y el nombre de la carpeta que tú quieres que sea visible. Ahora, cuando me digo visible es para los motores de búsqueda, para que aparezcas en la búsqueda de internet, para eso. Para que Google te vea, para que Bing te vea, para Discord te vea, para que Facebook te vea, para que Twitter te vea. De lo contrario, no me ven. o sea, es solamente lo que uno sube ahí. Todo lo que está dentro de HTML y dentro de la carpeta HTML está el robot, ahí, en la carpeta raíz. Porque tú subes tu contenido. Entonces, fíjate, yo tengo otro archivo y puedo subir más carpetas, pero para el mundo van a ser invisibles. Porque solamente permití que leyesen y así no. O sea, pese a que tengamos todos los archivos ¿Sí? para atrás, No lo van a ver. no lo van a ver. No sabes que está. Tú sabes que está, porque tú eres el desarrollador que está subiendo tu aplicación, pero nadie lo sabe. Es importante para ocultar código fuente. Porque el código no quieres que te lo copien, por ejemplo. Para ocultar código, que no sepan que exista. Ahí está. De hecho, viste que el carro de compra tenía oculto las carpetas principales de Paris.cl. Así que empieza a revisar muchos portales, sitios y que tengan el archivo robot, te das cuenta cómo están desarrollados. Robots.txt, ¿ya? Como ya tenemos esa parte lista, chiquillos, para que no nos retrasemos, vamos a subir dentro de T5 todo el resto del contenido, ¿ya? Me falta explicar uno más, que se me quedó en el tintero. Hay un archivo que se llama sitemap. ¿Lo vieron? Es un XML. Ese va dentro de la carpeta T5, ¿ya? ¿Y qué función cumple? No solamente basta que nosotros le demos los permisos en el archivo robot para que los motores de búsqueda me encuentren. Tenemos que decirle cada cuánto tiempo quiero que pasen a verme. ¿Ya? ¿Cuánto? Porque una cosa es que pasen una vez y sepan tu contenido, pero yo le podría decir, ¿sabe qué? Yo quiero que pase todos los días, o una vez al día, o cada una hora, y vean mi contenido nuevo. ¿Se han fijado por qué los portales de noticias como BioBio y todos estos que generan contenido al instante, cuando tú pones una noticia aparece en Google dice, hace 2 minutos? Porque ellos, los programadores, el archivo XML, que se llama sitemap, le indican la frecuencia con que tú quieres que pasen a visitarte los motores de búsqueda. ¿Ya? ¿Qué se indica en el archivo? La fecha de última modificación que hiciste a tu servidor. Entonces, este archivo tendría que tener ¿qué fecha? 31. Fíjense el change frequency. Yo le estoy diciendo el parámetro always. Always significa que cada un minuto los motores de búsqueda me vean. Yo le podría decir hour, cada una hora. Daily, cada un día. Week, cada una semana. Months, cada un mes. O year, o una vez al año. Tú con esto le indicas cada cuánto tiempo quieres que pasen a ver tu contenido. Y es importante porque muchas veces uno ve un sitio y de repente, oye, estará actualizado y cuando lo pinchas, en la búsqueda aparece una cosa, pero cuando entra el sitio ya no está, porque esa página no encontrar. Pasa mucho eso, ¿cierto? Entonces, tú tienes que modificar ese parámetro principalmente para los sitios en los cuales son modificados constantemente o quieres que sean visitados. Por ejemplo, no sé, pues tú googleas, mira, hagamos el experimento. Que esto es importante con los datos IoT, porque IoT es datos constante. Por ejemplo, en Google, vamos a poner una, no sé, pues, buscar una noticia, accidente, no sé, pues, ruta 5, Curicó, octubre. Fíjense, una noticia random, súper random. Ya, vamos a poner acá. Ya, ahí está. ¿Por qué aparecen, por ejemplo, como portales como BioBio? Ya aparece hace un día, hace un minuto, ¿cierto? Aparece siempre información en los primeros lugares actualizada. Porque ese archivo sitemap, ellos lo modifican para que los periodos de búsqueda de los motores sean el más cortos posible. Entonces, ¿qué significa eso? Que a cada rato están pasando a ver si hay noticias nuevas, o información modificada en estos archivos. ¿Ya? Y esto también lo tienen los sitios corporativos. Por ejemplo, en París, veamos el sitemap de París. Ahí está, mira. Justo allá abajo el robot. Ahí está. Abrámoslo. ¿Qué aparece? Mira, ¿qué quiere decir este archivo sitemap? ¿Cuándo hicieron la última modificación?
Mira, la fecha y la hora. Ahora recién en la tarde. A la 1:30. A lo mejor están actualizando un catálogo de productos del carro de compras. Mira. 31 de octubre a las 13 y tanto actualizaron productos. Porque ellos van haciendo cambios, ofertas, no sé. ¿Qué significa el 00? Al segundo cero, minuto cero. Justo en el segundo que se hizo el cambio. Está fresquito, ¿cierto? No es peligroso como que la gente sepa los movimientos que es como... A ver, peligro, la gente comúnmente no sabe de esto. Pero a ti te serviría, por ejemplo, para saber la frecuencia de datos que se están enviando, está teniendo el servidor. En IoT es fundamental saberlo, ¿cierto? Porque en IoT son datos que están todo el tiempo ingresándose, volúmenes grandes de datos, todo el tiempo. Eso es necesario saber. ¿Ya? ¿Ustedes conocen el sitio Canasta? Sí. ¿Para qué sirve? ¿Y Canasta cómo funciona? Se va a actualizar. Es un motor de búsqueda que busca a sitios de tiendas online, ¿cierto? ¿Qué le interesa saber al algoritmo de Canasta? La oferta. ¿Y qué lee? La actualización de los sitios y lee los robots de las tiendas. Y con eso trae de vuelta esa información y dice, esta oferta fue hace una semana, esta fue hace un día y es de esta empresa. Canasta, la gente de Canasta, yo conozco a los desarrolladores y ocuparon esto para poder hacerlo. El motor de búsqueda de ellos es que pasaba en los robots y en los sitemaps. Entonces busca un producto y te muestra la información de vuelta según la frecuencia, cuándo fue el último cambio y si tiene los permisos para leerlo. O sea, que lee los robots. Lee los robots y los sitemaps. Canasta, así funciona. Es un motor que busca sitios, perfiles. ¿Ya? Indexación se llama el proceso, chiquillos. Ya, para no atrasarnos tanto, subamos el archivo que nos faltaba, el sitemap. Voy a subir todos menos el robot y la base de datos. ¿Ya? Todos menos la base de datos y el robot. Las otras carpetas son los archivos de Bootstrap, que son la parte de diseño, ¿cierto? Así que no repercute tanto. Y subo. Ya. Ahora bastaría hacer la base de datos y vamos a probar. No subí la base de datos por seguridad, ¿cierto? Porque si dejo pública la carpeta T5 y tengo el archivo, la base de datos ahí mismo, estoy entregando la vulnerabilidad de mis datos también, por cierto. ¿Sí? Porque también para mi conexión va todo, así que estoy mostrando públicamente lo que pasa. Ya. Falta la base de datos. La base de datos, construir la base de datos. Entonces ahora, para construir la base de datos, ¿ya? Me voy a conectar a mi servidor mediante phpMyAdmin. ¿Ya? Ahí está. Lo puedo hacer mediante phpMyAdmin y si no tengo phpMyAdmin, lo vamos a hacer mediante MySQL Workbench, que es una aplicación para conectarnos y trabajar en el servidor de base. ¿Ya? Voy a entrar, usuario pi, clave pi, que hicimos ese día, y vamos a montar la base de datos. Entonces, usuario pi, clave pi, ¿ya? Y vamos a crear una base de datos que se llame T5 y luego el archivo que tenemos SQL importarlo. ¿Ya? Entonces, crear base de datos, recuerden que le dimos por nombre T5. ¿Ya? Vamos a mostrar la otra forma de conectarnos también por Workbench. ¿Ya? T5, crear base de datos. Y me pregunta, ¿cierto? Importar el archivo de la base de datos, que sería el archivo SQL que tenemos recién, ¿ya? Así que para ello lo busco el archivo, ¿cierto? Que tenemos, antes que ahí se vaya el compañero, y lo vamos a cargar. Lo importamos, el archivo .sql que estamos ocultando, ¿ya? Y mágicamente, ¿qué hay ahora? Está la base de datos. ¿Con qué cosa?
con la tabla. La tenemos. Importar, recuerden el archivo SQL, y tenemos ya importada la tabla que se llama TBL personal dentro de la base de datos es 5. ¿Ya? Y tiene registros, pues ahí está. ID, nombre, apellido, profesión, etc. Y faltaría que probásemos. Importamos el archivo estaba listo, tío, solamente había que cambiar el nombre de la base de datos, importarlo. Entonces, creamos la base de datos, php que se llama T5, y luego importamos el archivo SQL que trae la tabla y lo carga adentro de la base de datos. Ya. Ya, lo carga. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora viene la magia del ejercicio. Vamos a revisar el sitio. A ver, chiquillos, revisemos nuestro sitio si funciona. Ahí está. Úsenlo, a ver, insertan registros, pruébenlo. Aquí está el sitio que montamos recién. Ahí está mi IP, pruébenlo. 50, 17, 20, 60, /T5. Y registren su nombre, a ver. Si funciona. Ahí tenemos que ir a mi casa de ellos. Hay un nombre inventado por ahí, ¿cierto? Sí. Profe, si me retiro ahora, ¿se puede esa lección? Ya. Vayan a buscar dulces, chiquillos, ¿no? Chao, cuídense. Chao, chao. ¿Funciona? ¿Sí, es cierto? Llenamos registro. Ya. Voy a llenar mi dato. País, Chile. Guarda. Funciona. ¿Ven? Entonces, los campos nombre, apellido, profesión, país, fecha de registro que guarda la fecha actual. Los campos pueden ser editados, eliminados, ya que es un CRUD que tenemos funcionando. ¿Ya? Funciona. Desde que todos saben, por lo menos, ya poner que esté listo este ejercicio, lo voy a revisar, lo voy a ayudar en lo que les falte ahora. Y la otra forma de conectarme a la base de datos, porque lo puedo hacer con PHP yo les dije que se puede hacer con una aplicación. Workbench, ¿cierto? Workbench. ¿Qué necesito para conectarme por Workbench? A ver, vamos a hacerlo por Workbench. Aquí está, MySQL Workbench. A levantarlo para que nos conectemos ahí, ¿cierto? Y insertemos registro. Ya han tenido experiencia con MySQL Workbench, ¿cierto? Que la diferencia que tiene con PHP es que aquí yo puedo diseñar una tabla, diseñar la base de datos, ¿cierto? Un editor, modelador y mucho más completo. Esto es simplemente un gestor gráfico sencillo. Debo generar una nueva conexión y voy a pedir las tres cosas. IP pública, usuario del servidor de base de datos, clave del usuario y la base de datos a la que me voy a conectar. Entonces, ahí está. Se genera en el Workbench una nueva conexión. ¿Ya? Lo voy a llamar esta MySQL AWS. La IP pública la vamos a tomar ahí. IP pública, usuario, que es pi, puerto 3306, que lo dejamos abierto en la conexión inicial, y vamos a hacer un test connection. Ahí. A ver si pasa. Test connection. Entonces repito, en el Workbench va un nombre de la conexión de tipo TCP/IP, la IP pública, puerto 3306, usuario pi, esto de gestor de base de datos, pruebo la conexión con un test connection, clave pi y pasó. ¿Ya? Pasó, dice, pasó la conexión, ok. Entonces, voy a conectarme desde aquí a la base de datos. ¿Ya? Abrimos la conexión y vamos a hacer una consulta SQL para ver los datos que se están insertando ustedes. ¿Ya? En la base de datos. Ahí está.
Y se ve la base de datos llamada T5. Aparece. La que creamos recién en el servidor. ¿Para la conexión? Sí, me la voy a hacer nuevamente. Voy a desconectarme para que lo veamos. Lo que yo le explicaba es que podemos hacerlo de dos formas, el trabajar en la base de datos. Una de ellas es que nos conectemos por PHPMyAdmin, ¿cierto? Vía web, ¿cierto? Usuario clave, crear la base de datos, importar la tabla. Pero también lo puedo hacer a través de un gestor mucho más potente que es Workbench, ¿cierto? MySQL Workbench. Entonces, con MySQL Workbench genero una nueva conexión que va a ser lo mismo que estamos haciendo. Le doy un nombre a la conexión, el que usted quiera, para identificar su conexión. De hecho, yo tenía unas que eran para la Raspberry, cuando trabajamos el otro día, ahora para Amazon, para la instancia de Amazon. Método de conexión estándar TCP/IP. En hostname es la IP pública de tu máquina o instancia. Ya, importante que la conexión después hay que editarla, porque si apagamos la máquina, la IP cambia. Puerto 3306, que lo dejamos. Usuario PI, el que creamos nosotros. Y hago un test connection para probar. Ok, me pasa la conexión. ¿Ya? Para ver si hay un puerto cerrado y no me deja pasar. Ya, pasó y me pide la clave. Pi, le doy OK. Y me dice que la conexión está exitosa. Perfecto. Entonces, ahora la conexión está aquí, en el software. Entonces, si yo quiero conectarme al gestor de base de datos, lo hago desde Workbench, MySQL Workbench. ¿Ya? Y me va a aparecer la base de datos llamada test5. Ahí está. La que hicimos nosotros. Y está la tabla. Están los campos de la tabla. Lo hicimos recién. ¿Ya? Y vamos a hacer una consulta, mira. Select asterisco from a la tabla. Y ahí están los registros que estamos nosotros insertando recién. De la página. La base de datos de sí. La creamos y le importamos el archivo SQL que tenemos dentro de las carpetas del sitio que subimos recién. Hay un archivo que es .sql. Sí. Ahí está, hay que importarlo. ¿Cómo lo hicimos? Entramos por PHPMyAdmin o lo podemos hacer por Workbench, da lo mismo, crear. Aquí creo, mira, voy a hacer la base de datos por PHPMyAdmin y voy a hacer la base de datos por Workbench. Mira, voy a hacer una base de datos, voy a eliminar la que tengo. Primero, un Drup database, lo que no hay que hacer. La vamos a eliminar, mira. Se va a la tabla personal y se va a ir la base de datos. Ya. Adiós. T5. Ya. La voy a eliminar para hacerlo de nuevo. Entonces, forma 1. La base de datos la puedo hacer con PHPMyAdmin, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Entré con PHPMyAdmin con las mismas credenciales de Workbench. Creo la base de datos primero. Que está T5. Le digo crear. Y ahora debo crear las tablas, pero las tablas las tengo listas, las tengo en el archivo SQL. Entonces, ¿qué le digo? Importar y voy a buscar el archivo que se llama php insertado.sql, que es el que tenemos nosotros disponible. Lo cargamos, mira. Lo cargamos, continuar. Y ahí está la tabla lista. La tabla lista. Tabla con columnas, ¿cierto? Y con campo, por ejemplo. Voy a eliminarla y la voy a hacer ahora por Workbench. ¿Cómo sería por Workbench? ¿Ya? Mira. Sí, fatalmente la vamos a eliminar aquí por... Mira, voy a eliminarla por acá para que veamos el ejemplo. La misma base de datos. Ya. Ahora, me va a dar error porque como la acabo de eliminar, mira, va a decir que no encuentra la base de datos. ¿Cómo creo una base de datos por comandos? Porque en Workbench hay que hacerlo por comando. ¿Cómo se crearía? ¿Cómo se crearía? Sería create data base y luego el nombre de la base de datos. T5
punto y coma. La estoy creando en Workbench, ¿cierto? Por comando, ¿cierto? Create database, así. ¿Ya? Ejecuto el script. ¿Ya? Y ahí está la base de datos. Claro, ahora no, la base de datos no tiene tablas, po. Entonces, ¿qué puedo hacer para la tabla? Copiar, pegar, pues cierto, mira, tan sencillo que en vez de importar lo que hicimos recién, lo que debo hacer ahora es abrir el archivo, ¿cierto? El archivo SQL y lo copio y lo pego ahí mismo. ¿Ya? Lo copio y lo pego ahí mismo con la tabla completa. Ya, lo vamos a copiar. Entonces, por ejemplo, perdón, en Workbench, pegar y ejecutar. Entonces, de la misma forma, puedo crear la tabla. Entonces la puedo hacer con el editor, ¿cierto? Y la puedo hacer también con PHP Miami. ¿Ya? Las dos métodos. Entonces, ejercicio final, o que deberían tener listo ustedes, tener corriendo su sitio, que es este. Con base de datos, ¿cierto? Funcional. Este va a ser el ejemplo que van a ocupar después para la prueba siguiente, ¿cierto? Con este van a poder trabajar. Ya tienen un sitio funcionando. ¿Ya? Que está, ¿cierto? Almacenando datos, está corriendo en el servidor, funciona. Y ahora la pregunta, ¿cómo esto lo podríamos nosotros implementar, por ejemplo, en una Raspberry? Porque ahora estamos directamente en la nube, ¿cierto? Pero ¿cómo lo montaríamos en una Raspberry? ¿Podríamos hacer lo mismo en este mismo sitio que se ejecute en la Raspberry? Igual, y la misma base de datos, sí, se puede hacer. Y yo podría hacer que de la Raspberry le manden los datos a las AWS, ¿cierto? O que varias Raspberries manden datos a un servidor final. Ahora, la pregunta es, ¿no tienen Raspberry en la casa? ¿Cómo lo harían? Con agua. No lo puedo hacer en la casa, no puedo ir a la sede. Si lo hago en la sede, me conecto, la Raspberry está ahí en el LECA, ¿cierto? ¿Cómo lo haría en la casa, por ejemplo? Con la OVA, ¿cierto? Por eso queremos montar un OVA para tener la Raspberry virtualizada. ¿Ya? Claro, en forma local, el sitio mismo que hicieron ahora tienen que montarlo también en la Raspberry, ¿ya? En VirtualBox, ¿ya? Ahí tienen que levantar VirtualBox, tienen que bajar el OVA, que está acá. Ahí le puse descarga Raspbian, ¿ya? Y ese lo montan en VirtualBox. Miren las mismas credenciales, igual que la Raspberry y usuario y lo mismo. ¿Ya? Exactamente igual. ¿Ya? La misma máquina, pero virtualizada. Ahora, siempre la experiencia de tener la máquina real es mejor, ¿no es cierto? La Raspberry física y todo lo que conlleva. Pero no hay mucha diferencia en funcionamiento, pero eso cambia. ¿Ya? Ya, las recomendaciones, chiquillos, que para poder, una vez que bajen el OVA, lo van a buscar, a importarlo en VirtualBox. Raspbian IoT se llama el OVA. ¿Ya? Cuando vayan a montar el OVA, ahí mismo yo les puse las credenciales en la descripción del OVA. Ahí dice, usuario pi, clave pi. Lo que no tiene son los paquetes instalados, por lo tanto hay que instalarle Apache, PHP, Python, MySQL, hay que instalar todo. Instalarle todo. Y lo mismo después, ¿cierto? Crea la carpeta, subir, crea la base de datos. Y tienes tu servidor ahí en la Raspberry. ¿Cómo? O sea, o física o esa, una de las dos. O tiene la Raspberry física o la virtualizada. O la monta acá, la cosa es que es importante, o sea, que luego ahí, yo monto cualquier PC.
Esos son los que están subidos. Sí, lo mismo, es lo mismo, exactamente, hacer lo mismo que hicimos en el servidor con la Raspberry. Y esto reemplazar las Raspberry que tenemos ya en el rack así de Raspberry, lo mismo. La diferencia está, obviamente, que como es virtual, y en algún momento queremos conectar sensores, por ejemplo, ¿cierto? En la Raspberry física tiene puertos digitales en los cuales tú le conectas un sensor por un cable digital, pues, físicamente a la placa. ¿Y cómo lo hago en una Raspberry virtual? Y si traigo un sensor, por ejemplo, ¿cómo lo conecto si es una máquina virtual? Se puede, pues mira. ¿Qué simula? Controladores USB. Entonces los controladores USB del computador pasan a ser esos conectores que ha caído. Entonces, si tengo un sensor que lo voy a conectar, no sé, con humedad a la Raspberry, a la placa, con un puerto USB, el puerto USB del computador sería el puerto USB que tiene la placa de la Raspberry. ¿Tengo un sensor igual? Es igual. De hecho, se han preguntado ustedes que aparte de la Raspberry se usa mucho para IoT, para la criptomoneda se usa mucho también. Un clúster de Raspberry, 100 Raspberry, 200 Raspberry, haciendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque es más barato que tener un computador. Es más barato y en espacio y en consumo eléctrico. Ya no sé, una pared de pura Raspberry y le estén haciendo el trabajo, ¿cierto? En conjunto. Es un clúster. Ya, no tengo la Raspberry física. Virtuales, pues, ¿cierto? Lleno de el laboratorio de pura Raspberry. Ponte el ejemplo, 10 Raspberry por computador. Lo pongo a minar, ¿cierto? Hago un clúster y puedo tener 100 Raspberry virtualizadas trabajando para hacer minado. Sí, lo chingo. ¿Se puede hacer? Sí, perfectamente. Y todo, bueno, si tiene cosas más, fue pensado para IoT, para proyectos de. También se quería para hacer criptomonedas. La Raspberry el OVA se monta, chiquillo, y la sugerencia que yo les doy, bueno, que hay que hacer sí o sí, cuando monten el OVA, la tarjeta de red tiene que quedar en modo puente, ¿ya? Y que salga por la tarjeta de red real de tu computador, para que salga al mundo. Eso es lo que internet, hasta el puente. Si estás conectado por la tarjeta inalámbrica, hasta el puente, pero la tarjeta inalámbrica. Después la levanta para tomar la dirección IP y ahí empieza a probar y conectarte por el SSH y todo lo que yo voy a hacer la prueba ahora. Monté la Raspberry. La tarea que les dejo a ustedes, ya implementen todo, ¿cierto? La pueden llevar avanzada y la pueden seguir en la casa trabajando, ¿cierto? Terminas de instalar hoy día, no sé, el servidor web y de base de datos, te faltó todo lo demás, exporta de nuevo, te lo llevas para la casa y si en la casa también no te falta, pero levantas nuevamente y sí, es portable. ¿Ya? El tamaño de la Raspberry son como 3 gigas o 2 gigas de espacio físico, o sea, te la voy a llevar en el pente, ¿cierto? ¿Ya? Es bastante versátil. Esto es lo que tienen que hacer, chiquillos. En la Raspberry, la Raspbian, la tarjeta de red, la dejan en modo adaptador puente, ¿ya? Y seleccionan la tarjeta física con la que están usando su computador. En este caso, la wireless, que es por Wi-Fi. Por Wi-Fi. ¿Ya? Eso es lo que tienen que modificar. Adaptador puente, tarjeta inalámbrica. Listo. Y la ejecutan. Y luego ven su dirección IP, se conectan por SSH y todo lo demás. Y instalar el paquete y todo lo que hicimos nosotros en AWS lo hacen aquí también. La Raspbian. Si la Raspberry la usan para consola para hacer acá.